Bueno, entonces el tema que toca ver hoy es generación de código intermedio. El curso, al momento, podemos dividirlo en dos partes. Hemos visto dos partes. Una parte enfocada en repasar asuntos que eran cubiertos o que fueron cubiertos o que debieron ser cubiertos en cursos previos, un segmento de repaso y un segmento de traducciones orientadas a la sintaxis. Entonces, la razón de ver la parte de repaso es que las traducciones orientadas por la sintaxis tienen como base la sintaxis que está definida por gramáticas. Entonces, en toda esta parte de repaso, si ustedes recuerdan, vimos cómo identificar gramáticas ambiguas, cómo es que se eliminaba la ambigüedad, luego eh, qué tipos de analizadores sintácticos hay, LL, LR, cuáles son las características que deben de tener sus gramáticas. Luego ya pasamos a la parte de esquemas de traducción orientados por la sintaxis. Manuel Ricardo, ¿qué tarde te uniste? Por favor, te encargo la puntualidad. Em, entonces, luego de haber visto estos dos temas o estas dos divisiones, vamos a ver si logro desactivar el pop-up porque ahorita están entrando todos tardísimo y están aquí a interrumpirme porque sale el globo pop, pop, pop. Eh, Creo que no se puede. Bueno, vengan temprano, muchachos, hombre. Va, entonces, vamos, dos divisiones. Repaso, esquemas de traducción, ahora toca código intermedio. La razón de ver el repaso es que nos iba a servir para los esquemas de traducción. La razón de ver los esquemas de traducción es que nos va a servir para la generación de código intermedio. Código intermedio o la generación de código intermedio consiste en agarrar el código de alto nivel y convertirlo a código de bajo nivel a través de una herramienta de traducción. Entonces, como tal, la generación de código intermedio podemos decir que es una traducción. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en el punto número 4. Si se dan cuenta acá, es el primer punto de la fase de síntesis. Entonces, tenemos análisis léxico que descompone en piezas, tenemos análisis sintáctico que compone la estructura, tenemos el análisis semántico que analiza el significado y ya pasamos a la parte de generación de código intermedio. Dentro de la generación de código intermedio, nosotros eso que descompusimos en el análisis lo empezamos a recomponer. Entonces, cuando empezamos a recomponer todo esto, hay múltiples fases. La generación de código intermedio recompone esa estructura que teníamos, porque ahorita estamos en el punto en el que lo que existe es un árbol atribuido, ¿sí? El árbol de análisis sintáctico normal, pero tiene ciertos atributos. Entonces, ese árbol, unido a sus atributos, nos va a ser útil para generar el código intermedio. Eh, Luego lo optimizamos ese código intermedio, luego tomamos ese como base y lo convertimos a código objeto y luego optimizamos el código objeto resultante. Entonces, eh, viendo el, viendo el otro diagrama de bloques que tenemos acá, vean cómo va evolucionando el asunto. Inicialmente viene la entrada, que es el código fuente. Luego del análisis léxico, lo que terminamos teniendo son tokens, que son estas piezas que genera el autómata finito. Luego del analizador sintáctico terminamos con un AST, que es una versión simplificada del árbol de análisis sintáctico o árbol de análisis sintáctico concreto. Luego del análisis semántico ya salimos teniendo atributos dentro del AST. Luego entramos a la generación de código intermedio y el objetivo es tener como salida texto. Entonces lo que vamos a tener al final es texto. Es cierto, van a haber un montón de cosas asociadas a esto, pero esencialmente va a ser texto lo que vamos a tener ahí. Cualquier duda me la plantean en el camino. De momento, de momento creo que con que tengamos claro de que la entrada es un AST con atributos y la salida es el código intermedio, pienso yo que es más que suficiente. Luego, dentro del runtime system,
tenemos un segmento de registros de activación, que también es conocido como stack. Esa es la estructura en la que nosotros vamos acumulando los registros de activación. Luego tenemos otro gran segmento llamado heap, que es donde vamos a tener todos los segmentos de memoria dinámica, es decir, aquellos que se van creando y destruyendo en tiempo real, en tiempo de ejecución. Y lo que va limpiando ese segmento de memoria es el garbage collector. Luego tenemos código y datos, que estaría propiamente dentro de la máquina virtual. Eh, en el caso en el que tengamos máquina virtual, sí, no siempre tiene que ser así, eh, pero en el caso en el que tengamos, ahí va a estar. Si no tuviéramos máquina virtual, pues simplemente reemplazamos este segmento por la pura máquina. Entonces, no, estos slides van a ver que son bastante teóricos, así que pues no va a haber mayor complicación ahí con la comprensión. Eh, entonces, código intermedio, partimos con la fuente, generamos un AST de esa fuente, luego el código intermedio y por último el código máquina. Entonces, miremos, código intermedio, desglose las expresiones en una instrucción por operación. Introducir variable temporal para cada resultado de operación, mantener nombres simbólicos para variables locales, desglose las estructuras de control en comparaciones, saltos y etiquetas. Esto, por supuesto, no es la receta, digamos, que deben seguir. Vamos a ir viendo sentencia por sentencia, operación por operación, pero esencialmente eso es lo que se hace, ¿sí? Se toma el código de alto nivel, y para generar el código de bajo nivel o el código intermedio, se desglosan las expresiones en una instrucción por operación, se introducen variables temporales para cada resultado de operación, se mantienen nombres simbólicos para las variables locales. Mario, ahí te encargo que dejes mute, Mario, por favor. Entraste tarde y tu micrófono estaba abierto. Va. Entonces, mantener nombres simbólicos para variables locales, desglosar las estructuras de control en comparaciones, saltos y etiquetas. Luego el código máquina, el código de ensamblaje, que no forma parte de lo que vemos en este curso. Las instrucciones a menudo necesitan trabajar en registros en lugar de memoria. Se reemplazan variables y temporales locales por direcciones relativas al marco. Entonces, lo único que quiero es que se hagan una idea de cómo luce cada parte. El código fuente, pues es el código en el que ustedes programan de alto nivel. Luego el AST, la estructura simplificada basada o que se crea a partir de el árbol de análisis sintáctico concreto. Luego el código intermedio luce más o menos así, miren, luce más o menos así. Hay un montón de variables temporales que son este T sub 1, T sub 2, etcétera. Hay algunas sentencias condicionales que terminan en salto. Por ejemplo, tenemos esta que dice T1 no es igual a T2, salte hacia la etiqueta L1. Entonces, esto de goto es el salto. Salte hacia la etiqueta L1, entonces si se cumple esta condición, saltamos hacia acá. Si no se cumple, pasa a la siguiente línea y vemos que la siguiente línea es un salto no condicional, con lo cual siempre va a saltar. Media vez llega a esa línea, va a saltar. Entonces tenemos go to L2, que me va a llevar hasta donde está el etiquetado y va a empezar a ejecutar esto. Si se dan cuenta, acá tenemos una B1 que es escrita tal cual B1. Esto se debe a que B1 es una variable global acá, o estamos asumiendo en la traducción que se trata de una variable global. Entonces, más o menos esa es la idea. Aquí abajo dice variables temporales, desglose las estructuras de control en comparaciones, saltos y etiquetas. Comparaciones, saltos y etiquetas. Entonces, para cuando lo bajemos más todavía a pseudocódigo máquina, vamos a tener este tipo de operaciones. Los que estén familiarizados con Assembler verán que pues esa es la sintaxis. Entonces,
Cuando yo digo bajo nivel, mejor dicho, a este no debería yo de llamarle bajo nivel, pero de bajo nivel hay de bajos a bajos, ¿sí? Hay otros que son más bajos que este todavía, hasta llegar a lo que conocemos como binarios netamente. Entonces, a este preferiblemente le vamos a llamar código intermedio. Yo le he dicho un par de veces de bajo nivel porque es de menor nivel que el de alto nivel, pero la verdad es que su nombre oficial es código intermedio. Luce así. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, para la traducción a código de tres direcciones, vean este ejemplo de acá. Este ejemplo es la conversión de expresiones aritméticas. Entonces, la precedencia de operaciones me dice que primero debo hacer esta suma, luego debo hacer esta otra suma y por último debo de multiplicar. Resulta que el código de tres direcciones puede tener a lo sumo tres direcciones, como su nombre bien lo indica. La primera línea tiene tres direcciones, miren. T1 igual a B más C. La segunda línea tiene T2 igual a D más E. La tercera línea tiene T3 igual a T1 por T2 que tiene 3 también. Luego esta asignación tiene A igual a T3 que tiene 2. Pero como el código de T direcciones o código intermedio me dice que debo tener a lo sumo 3, esta cumple. Esta que tiene 2 cumple. Entonces, eh, si se dan cuenta, en cada operación genera un nodo temporal que almacena el resultado de dicha operación. Y aquí está lo que sería en, en código ensamblador, en código de bajo nivel. Entonces, aquí decimos, bueno, add es la operación de suma. Quien recibe va a ser T1 y los operandos van a ser B y C. Lo mismo para la otra y lo mismo para la otra. ¿Por qué no intentar reusar los temporales? Hay una cuestión importante aquí que yo la voy a ir recalcando a lo largo de la unidad y es, cuando generen código, no optimicen código, ¿sí? Más adelante va a haber un segmento especial para optimizar código. Si empiezan a optimizar mientras generan, se va a poner tan compleja la generación que ya no va a ser clara ni identificable la generación como tal. Entonces, cuando generen código intermedio, no optimicen código intermedio. Cuando generen, no optimicen. Más adelante hay un segmento de optimización en donde ustedes van a poder propagar esas copias, donde ustedes van a poder eliminar el código que no se utilice. Es decir, no solo van a poder remover las asignaciones innecesarias, sino en general todo el código que no se utilice, van a poder optimizar el asunto. Entonces recuerden esta parte, cuando generen código intermedio, no optimicen código intermedio. Luego miren, minimizar el número de temporales. En este punto no tiene sentido, por lo que les decía. En realidad, eh, ustedes dentro del curso van a terminar ejecutando ese código de tres direcciones. Este que está así como simple. Pero la verdad es que esto solo es una parte intermedia. En los compiladores reales no es esto lo que se ejecuta, sino la siguiente etapa. El siguiente código que se genera, que es algo incluso de menor nivel que esto, que ven acá que dice add eso es lo que se termina ejecutando. Entonces, digamos que en este punto no tiene sentido minimizar el número de temporales porque todavía no vamos a ejecutar. Normalmente el código intermedio se optimiza en una etapa posterior. Las optimizaciones transforman el código y lo simplifican. Por tanto, tratar de minimizar el número de temporales en la etapa de generación de código intermedio no tiene sentido. Miren esta parte. Esto no, esencialmente no lo vamos a ver en la práctica, es decir, yo no les voy a pedir que generen el código ensamblador de un AT&T x86-64, pero igual quiero que vean cómo es que luce y las etapas que vamos pasando para llegar al resultado final. El código fuente, pues es el de alto nivel que conocen. Luego el código intermedio es este que les digo, bueno, tiene tres direcciones, a lo sumo tres por cada sentencia.
Este marco que ven aquí celestito es solo una tablita que tiene anotadas las direcciones de cada variable. Entonces el parámetro A y el parámetro B, si se dan cuenta, están acá. Y pues a un lado están las direcciones. Entonces, aquí a un lado está la representación visual de la pila, cómo es que se va moviendo. Aquí están los diferentes registros e instrucciones. Si ven acá, el RSP es el stack pointer que apunta a la parte más alta de la pila. El RBP es el base pointer, o sea, el frame pointer. Es como el puntero que nos dice, mira, aquí empieza ese segmento. Luego el apuntador de instrucciones o el contador de programa, también se le llama contador de programa. Y luego los registros generales, RAX, RBX, RCX, RDX, luego REX y así sigue con todo el alfabeto. El código ensamblador quedaría como lo ven acá. Entonces, este código es más cercano a lo que la computadora entiende, porque ya en específico es el que necesita el AT&T x86-64. Entonces, veamos una comparación de código regular con código simplificado o con código optimizado. La idea es que en todas estas traducciones el código siga haciendo lo mismo. Si el código en alto nivel suma A más B y se convierte en código intermedio, el código intermedio debe ejecutar exactamente la misma suma. Luego, si ese código intermedio se optimiza o se simplifica, la versión optimizada o simplificada debe ejecutar exactamente la misma suma. Entonces, la idea es ir manteniendo la funcionalidad a lo largo de todas las conversiones que hacemos. Vean acá este ejemplo. En la parte de arriba está no optimizado, tiene un total de 11 accesos a memoria y 7 variables. Y en la parte de abajo está ya optimizado, tiene un total de 4 accesos a memoria y 4 variables solamente, que es poquísimo. Aquí a un lado están las referencias a las direcciones de variables. Esto yo sé que resulta un poquito ilegible y esto, como les repito, no es lo que vamos a ver exactamente. Lo que vamos a ver es algo que luce como esto que dice C3D, pero igual vean cómo es de útil la parte de optimización. ¿Qué técnicas de optimización hay bastantes? Acá solo cubriremos las más básicas, pero en realidad hay muchísimas que incluso varían de lenguaje a lenguaje. Un detalle importante, al generar código de direcciones a este nivel, no es necesario preocuparse por optimizarlo. Es el primer punto, era lo que les decía. Está bien generar código de direcciones que tenga muchas asignaciones innecesarias, cálculos redundantes, etcétera. Veremos cómo optimizar el código de direcciones más adelante. Es un poco complicado, pero extremadamente genial, dice acá. La verdad es que no es complicado para nada. A nivel global puede que sí un poquito porque tenemos este tema de que para eliminar subexpresiones comunes o para propagar copias, para ejecutar esas técnicas, nosotros debemos respetar el flujo que tiene el código. Y resulta que ese flujo puede contener saltos que me lleven a puntos previos en el código, ¿sí? Código de T direcciones, acá le vamos a decir C3D, es ensamblador de alto nivel. ¿Ven cómo está ese juego? O sea, si lo vemos desde la perspectiva de código de alto nivel, resulta que es de bajo nivel. Si lo vemos desde la perspectiva del universo de lenguajes de ensamblador, es de alto nivel, es ensamblador de alto nivel, en donde cada operación tiene como máximo 3 operandos. Utiliza una pila en tiempo de ejecución explícita para llamadas a funciones. Esta parte es relevante, todavía no hemos llegado a esa parte, pero ténganla ahí presente, recuérdenla. Utiliza una pila en tiempo de ejecución explícita para llamadas a funciones.
¿Hasta ahorita hay alguna duda, Minor? Todo bien, ingeniero. Excelente. Ahora vamos a ir viendo una serie de ejemplos sin ahondar mucho en cómo es que se calcularon. O sea, simplemente vamos a ir viendo ejemplos de cómo está en alto nivel, cómo es en bajo nivel, y ya más adelante vamos a ver paso por paso o específicamente cómo es que se va convirtiendo la entrada hacia código intermedio o código de 3 direcciones. Miren, en alto nivel luce muy parecido a su equivalente en bajo nivel. ¿Qué tendría de diferente? Que en bajo nivel la declaración no existe, vean. Están todas estas declaraciones que acá no aparecen, simplemente aparecen las operaciones. Todas tienen a lo sumo 3 operandos y las variables se llaman exactamente igual, o sea, tenemos en alto nivel algo idéntico a lo que sería en bajo nivel tras traducirlo. Luego tenemos en el ejemplo número 2 lo siguiente. Aquí ya hay operaciones un poquito más elaboradas. Si se dan cuenta, no tienen 3 operandos, sino esta tiene 4, esta tiene 5. Veamos cómo es que se convierte. Aquí se genera un primer temporal, se le pone T0 y hace la primer suma B más C. Luego a ese temporal que se generó se le suma D. Entonces ya se convierte esta línea en 2 líneas. Y vemos pues que las declaraciones ya no están. Luego T1 es el que se utiliza para A por A. T2 para B por B, luego se suma eso y se le asigna a B. Entonces, tenemos ahí en rojo el conjunto de todos los temporales que se calcularon. Si se dan cuenta, aquí arranca en T sub 0. Vamos a tomar como norma general para los cálculos ya oficiales, arrancar siempre en T1, ¿sí? El 3 en código de 3 direcciones se refiere al número de operandos en cualquier instrucción. La evaluación de una expresión con más de 3 subexpresiones requiere la introducción de variables temporales, que rompen la operación básicamente. Esta operación que tenía 4 se rompió en 2 líneas, en estas dos de acá, a través de un temporal. Esta que estaba en una sola línea y que tenía 5 operandos, se rompió en 3 líneas, que son esta de T1, T2 y la última. En realidad, esto es mucho más fácil de lo que piensan. Veremos cómo hacerlo más adelante. Entonces, ahorita despreocúpense de cómo fue que se hizo. Lo único que quiero es que vean eh, como el comportamiento general, las implicaciones que tiene esta traducción, ¿sí? Quiero que vean cómo luce el origen, cómo luce el destino y cómo es que se van rompiendo las expresiones en el origen para generar un destino eh, con menor nivel de dificultad, tal vez con muchas más líneas, pero cada sentencia tiene un menor nivel de dificultad para la máquina que lo está operando. Entonces T0 igual a 5. Entonces ahí, bueno, ¿y esto por qué asigno ese 5 ahí? Luego T1 igual a 2 por B. Y luego A igual a T0 más T1. Entonces, si se dan cuenta acá, este T0, ¿en qué medida está de más? Minor, ¿qué opinas vos? Pues que se hace otra variable de más cuando podríamos poner 5 más T1. Ajá. Y en ese sentido es importante que, porque este código intermedio funciona, o sea, es correcto, pero es importante que todos nos apeguemos a la misma línea. Lo mismo. Quiero que vean en alto nivel cómo luce, en bajo nivel cómo luce. Y quiero que tomen, que tengan como esa visión o esa visibilidad de, bueno, ¿qué otras opciones hay? O sea, esto, ¿por qué está repitiendo aquí? ¿Será que estamos contradiciendo lo que se dijo antes de, bueno, no optimicen? No, no, no. En todo caso estamos haciendo lo opuesto. No estamos optimizando. Entonces, esto se elimina con una forma
optimización llamada propagación de constantes. Resulta que esta es una constante, entonces lo que se hace en ese tipo de optimización es agarrar esa variable que recibe una constante y en todos los puntos en los que aparece esa variable se reemplaza por la constante. Entonces, digamos que en la fase de optimización igual eliminaríamos ese temporal. Entonces, aquí surge una pregunta y tal vez Minor me decís qué se te ocurre. ¿En qué condiciones sería aceptable empezar a generar estos temporales de más? Digamos, vos aquí con tu super ojo humano ves claramente que ese temporal está de más. Pero ¿por qué crees que se habrá generado ahí o el generador o esa solución que convirtió a código de tres direcciones? ¿Por qué crees que se vio en la necesidad de generar un temporal específico para esa constante? Mm, yo pienso que a lo mejor era eh, un LL y comencé de izquierda a derecha y al leer el 5 quiso guardarla en una variable, por así decirlo, pero son sus reglas, pero realmente no hay un porqué. Me imagino que así como el T1 ya sí es necesario porque guarda el valor de ya de una operación, ¿verdad? Sí, así es. Y de hecho tu conjetura es correcta. Esos escenarios en los que yo tengo algunos temporales de más, normalmente se deben a que la gramática así me lo exige. ¿Sí? Entonces yo, o el AST así me lo exige, así está estructurado y yo no tengo otra salida. ¿Sí? O yo quiero escribir el esquema de traducción que agarre ese código origen y en el código destino lo escriba de esta forma y no encuentro una forma a través de la cual yo pueda dejar de imprimir esa parte. Entonces, normalmente se debe a eso, la conjetura está bien. Ahora, ¿está mal ese P0 igual a 5? No, no está mal. El código de tres direcciones funciona. Y además estoy respetando un poquito esta parte que dice, vamos a ver, esta parte que dice, está bien generar código de tres direcciones que tenga muchas asignaciones innecesarias, cálculos redundantes, etcétera. Eso está bien. Entonces, lo único que sí es que todos dentro del curso vamos a seguir las mismas formas para generar código intermedio. Pegado a las formas de generar código intermedio para expresiones aritméticas que no hemos visto, no se preocupen, no las hemos visto, esto no estaría bien o no iría de acuerdo, pero funciona, quiero que lo sepan. Esto es una notita del código de tres direcciones, aunque es de tres direcciones, en realidad sería a lo sumo tres direcciones, con lo cual pues permite instrucciones con dos operandos o permite instrucciones con un operando en el caso de las etiquetas. Instrucciones simples de código de tres direcciones. Las asignaciones de variables permitidas son las siguientes. Variable que recibe una constante, variable que recibe una variable, variable que recibe variable, operación variable, variable que recibe constante operación variable, variable que recibe variable operación constante, variable que recibe constante operación constante. Los operadores permitidos son por, más, menos, dividido y módulo. Minor, ¿cómo podríamos traducir y igual a menos x? Traducir, perdón, y igual a menos x. Sí, Mm, no lo sé. es Tal que vez, la ajá. pregunta surge porque no cumple con ninguno de los de arriba, mira. Digamos, arriba no hay una operación variable, o sea, variable que reciba operación variable no hay.
Tal vez, ingeniero, la de variable igual a constante, que sería cero, menos y variable. Ajá, muy bien. Entonces una opción es cero menos variable, la otra opción es menos uno por x, que menos uno sería una constante. Entonces sí, efectivamente esas son las dos opciones. Y ahorita no hemos visto cómo generar el código de t-direcciones, ¿sí? Ahorita no se preocupen por eso. Lo único que quiero que tengan presente es cómo luce el código de t-direcciones, que esta sea como la clase de bienvenida a generación de código intermedio. Entonces, ya para finalizar, eh, aprovechando que todos estamos en casa, ¿no? Y que todos tenemos una computadora ahí al alcance. Normalmente esto era un ejercicio que resolvíamos en clase, pero se me ocurrió que en lugar de resolverlo acá juntos, eh, se queden el resto de la clase implementando esto en su generador de analizadores léxicos y sintácticos de confianza y jueguen con las expresiones aritméticas. Entonces, Minor, ¿cuál es tu generador de confianza? ¿Cuál es tu favorito? JSON, tengamos práctica. JSON, va, buenísimo. Entonces, en JSON puedes implementar esto, es postfijo, es súper simple. Ya está acá la solución. Si se dan cuenta, acá en la solución lo único que hace es imprimir, ¿sí? Entonces, aquí están las acciones, mira, este identificador no genera código. Este sí genera código y en realidad, bueno, no genera código, transfiere código. Lo que traía E se lo pasa a F. Este, mira, lo que traía F se lo pasa a T. Y veamos cómo es que funciona este asunto, cómo es que nosotros en las variables TMP y C3D vamos guardando información a lo largo de los no terminales. ¿Alguna duda con eso, Minor? No, ingeniero. Va, escoge a tu siguiente compañero. Julio Enrique Uchiu. Julio Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ingeniero. ¿Entendida la instrucción? Sí, ahí más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Cuál es la duda? Ah, lo veo un poco confuso. ¿Qué, qué cosa implementar esto? Sí, algo así. Algo así, Sí, es que no sabría cómo implementar. pero es que ahí está resuelto. ¿Has usado JSON alguna vez? Sí. Y entonces, es que ahí está resuelto. No, no sé si lo Solo ves, o sería de sea, ahí está la implementarlo. solución, solo tienes que copiar el código. Ah, O sea, eso no es problema, solo copias, me preocupa que me estés diciendo eso. La idea no es que se quiebre en la cabeza resolviéndolo, o sea, ahí está la solución, esa es la solución, solo tenés que copiarla, tenés que transformarla, la copias y esa es la solución, ¿sí? Y no es el objetivo del ejercicio que te quebres la cabeza resolviendo eso porque ya está resuelto. El objetivo del ejercicio es que vos metas muchas operaciones aritméticas, metas 10 más 10 por 20 menos 40 y veas cuál es el equivalente en código de tres direcciones. ya. Va, escoge a tu siguiente compañero, Julio. Am, Kevin Alfredo.
Kevin Alfredo, buenos días. ¿Qué tal, ingeniero? Bien, gracias. ¿Y vos cómo vas? Ahí tratando de procesar bien esto. Ah, si querés, analicémoslo juntos. Analicemos juntos la solución. ¿Te Va. parece bien? Pero digamos, vos también tendrías problemas pasando esto a JLex, Cup o JSON o lo que sea. Pues no creo. No, me, me preocupa esa parte. Me preocupa mucho que no puedan hacer eso. Es como, se supone que, o sea, ya tenía yo una mala impresión de Compi 1, porque yo decía, bueno, cuando yo estuve en Compi 1 fue un tutorial de cómo instalar JLex y Cup. Eso fue para mí Compi 1. Y ahora resulta que eso tampoco está. Entonces me preocupa muchísimo. Eh, Analicemos esto que está ahí, ¿qué es? Esto que está ahí con letras verdes y negras, ¿qué es? O sea, todo en general. Sí, ¿qué es eso? Pues. mm, cómo es que se le puede decir? Una gramática que genera código de tres direcciones. Es un esquema de traducción. Muy bien, Ah, Kevin. bueno, Es un esquema de traducción que tiene adicionalmente todas las, ¿cómo se llaman esas cosas que están de verde? eh, los atributos. Lo que está en verde son atributos. Alguien Ah, que no, se haya perdón. venido a clases. Se me olvidó cómo es que se Mira, llaman. pues solo, no pasa nada, no importa, solo asegúrate por favor de ver las clases viejas, por ahí están cargadas todas las grabaciones. Solo estoy atrasado en la última, no la he cargado, pero de igual manera me parece que por estar invitado te llega ahí un correo con la copia de la grabación. Escoge algún otro compañero. Eh, Byron Rubén. Byron Rubén, buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo te va? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, bien, aquí preocupado que los compañeros no, parece que no han venido a las clases y que no miro aquí a los que siempre participan. Hoy sí ya, ya estoy paniqueando un poco. Bueno, eh, pero entonces, Byron, esa cosa que ves ahí con letras negras y verdes es un esquema de traducción dirigido por la sintaxis postfijo, es particular, tiene todo al final. Tiene todas las, ¿cómo se llaman estas de verde? Instrucciones, ¿no? Reglas semánticas, tiene todas las reglas semánticas al final. ¿Qué elementos componen una definición dirigida por la sintaxis o un esquema de traducción? ¿Qué elementos lo componen? Si no estoy mal, eran las... Son como operaciones efectuadas horizontales y verticales dividido en el árbol de generado. No, gracias, Byron. Pasemos con Kenneth. Buenos días, Kenneth, ¿cómo estás? Buenos días, Inge. ¿Cómo se llaman esas cosas verdes que están ahí, esas líneas verdes, cómo se llaman? Esas son las reglas semánticas, ¿no? Las reglas semánticas, muy bien. ¿Cuáles son los elementos que compone la definición dirigida por la sintaxis o los esquemas de traducción? Gramática, atributos y reglas semánticas. Gramática, atributos, reglas semánticas. Esta parte la enseñé, Kenneth. Sí. Sí, por supuesto que sí. Va. Entonces, ¿qué tendrías que hacer vos para implementar esto en JSON o en cualquier generador? Pues prácticamente ya está hecho solo a new temp. Supongo que lo único que hace es generar un test seguido del número que toca, ¿verdad? Ajá, ajá, muy bien. Alivio. Me alegra que vos sí
tengas claro cómo hacerlo. Vamos a analizar un poquito de abajo hacia arriba cómo es que va el esquema. Y lo vamos a tratar de analizar así a oscuras y rápidamente para que todavía ustedes puedan arrancar, digamos, a las 8 y en unos 20 minutos tengan esto implementado en JSON o en Play o en el que más les guste y les queda unos 30 minutos para empezar a convertir la entrada en salida, entrada en salida, entrada en salida. Es decir, ponen alguna operación con muchísimos por, más, menos dividido y ven, bueno, ¿qué código generó? ¿Qué código generó? ¿Qué código generó? Hay una cosa aquí y es que para cada operación que identificamos, generamos una nueva línea de código intermedio. Y esa línea lo que tiene es lo que venía del lado izquierdo, lo que venía del lado derecho, es decir, lo que venía en T y lo que venía en F, asignado a un nuevo temporal. Si te das cuenta, lo primero que hacemos en cada operación es, se genera un nuevo temporal acá, se le asigna al padre y después al código intermedio del padre se le asigna lo que ya traíamos del hijo izquierdo, lo que ya traíamos del hijo derecho y adicionalmente se le genera una nueva línea, que es el nuevo temporal que generé igual a el temporal que traía del izquierdo y el temporal que traía del derecho. Finalmente vemos que este punto temp, el que va a guardar el resultado, ¿sí? Entonces, ese resultado quedó guardado en t.temp. Si se quiere usar el resultado de la multiplicación arriba, digamos en la suma o en la resta, entonces nosotros vamos a acceder a t.temp, que es en donde quedó guardado el resultado. Básicamente es la lógica de la solución. Entonces, por favor, implementenlo ahorita en lo que resta del curso. Eh, impriman varias salidas y analicen cómo es que funciona, cómo es que lucen las entradas, cómo es que lucen las salidas. Si después quieren a detalle verlo en un árbol de derivación, háganlo como lo hemos estado viendo. La idea ahorita es que ustedes ya cuentan con esta herramienta. Es decir, ustedes ya saben hacer esquemas de traducción dirigidos por la sintaxis, ya los entienden y ya los pueden utilizar para generar código intermedio, ¿sí? Entonces ya no nos vamos a entretener más en esto, ¿sí? De los esquemas de traducción porque es algo que ya conocen. Entonces lo que estamos viendo ahorita es generación de código intermedio para operaciones aritméticas. Entonces, en lo que resta de la clase, ocúpense de implementarla. Ese es el examen corto número 1, ¿sí? Entonces, mándeme la constancia, mándeme el repositorio, pongan su repositorio privado para que nadie más lo vea. eh, e invítenme como colaborador, como contribuidor cuando ya lo tengan resuelto y pongan un readme.md o un MD, que, bueno, mejor pongan un readme porque así yo sé exactamente cuál es el MD que necesito ver y pongan ahí algunos inputs y algunos outputs de su solución, ¿sí? Entonces, pueden mandármelo a lo largo del día para que tengan por ahí más tiempo de hacer pruebas, pero yo creo que en los 50 minutos que restan del curso pueden sacarlo sin inconvenientes. Eso sería todo por la clase de hoy. ¿Hay alguna duda con relación a la asignación del examen corto 1? Este material ya está subido y sino Ahorita que lo subo. lo Ahorita lo subo. bueno, gracias. Sí, no está subido, ahorita lo subo. ¿Alguna otra duda? Es más, lo voy a subir de una vez. En lo que me plantean el resto de las dudas.
Listo. Vamos a detener la grabación por acá.